Imagino cómo llegaste aquí, por el título, ¿no? O en alguna página lo cual catalogan a mi relato creepypasta. Me da igual si me crees o no. Mi nombre, imagino, no lo necesitas y ni tienes la curiosidad de preguntarlo. Solo sabes que soy un joven contando una experiencia y a la cual poco le darás importancia. De una vez te digo, no tendrás un tulpa de un día a otro, a no ser que seas un niño, los cuales tienen más posibilidades de tenerlo, o un joven con bastante imaginación. Mi primer tulpa fue a los 10 años, en ese entonces poco sabía de internet pero lo suficiente para buscar cosas en que entretenerme. Siempre he sido de pocos amigos y no te vengo con el rollo de antisocial porque en verdad sé que no soy el único así. Hasta tú, ¿alguna vez has probado la soledad? Y si no es así, es un punto en tu contra de obtener un tulpa. Aún recuerdo cuál estúpido fui para buscarlo, como tener un amigo. Fueron las palabras en el buscador y aunque era pequeño hasta a mí me parecía idiota estar buscando ayuda respecto a eso. Hasta que llegué a una la cual decía lo siguiente. Tulpa, ¿deseas crearlo? Me pareció entretenido y como lo pintaba aquella página no me arrepentiría de nada. Los pasos fueron sencillos. Lo que me trajo problemas fue la imaginación. Sé que era un niño, pero sabía bastante bien lo que era real o no. Ponerme a imaginar un ser era agobiante y dudé varias veces lograrlo. Medité y mentalicé que estaba a punto de hacer un ser vivo, vivo para mí, despegué de mi mente cualquier otra cosa, debía ser un lugar solo y desolado. Mi habitación fue lo primero que pensé, me encerré a diestra y siniestra mientras me repetía lo que estaba a punto de hacer, así que en medio de la habitación con los ojos muy abiertos comencé a imaginar cómo sería mi tulpa, un niño, una niña, un anciano, un animal, luego su actitud hasta que me encontraba viéndolo frente a mí. La visualicé muy bien y de tez llenita y de grandes mejillas, sonriente y con unos ojos cristalinos. En ese entonces era un niño pero pensándolo hoy bien, era bastante hermosa. La dote de personalidad y carácter, el tulpa se dotaría de mis recuerdos implantados, como si fuera su vida pasada. Ya que es parte de mí. Tras unas horas después de la creación mental y cuando creí que estaba listo para plasmarse, junté un lápiz, un borrador y unas hojas de papel. Con los materiales, plasmé sobre el papel la imagen de mi tulpa dibujándolo. No podía borrar, como lo dibujes de una vez será. Tomé mis recuerdos y los implanté en mi tulpa, como si los metiera por su cuerpo. Ella frunció el rostro, incómoda, llevaba sus manos a la cabeza y soltaba leves murmullos. Pero nunca habló, solo producía sonidos como un mi y al final grr. Tras meses, 2 o 3, de darle energía continuamente y tratarla como a un humano, sellé el pacto anotando su nombre en hojas y anotando los deberes y derechos de mi tulpa en otra. Ella seguirá mis órdenes al pie de la letra. Al menos, eso me garantizaban como beneficio al crearla. Y aquí llegamos a la parte que tú dices. ¿En serio? Esto es una mentira. Tulpa 1 y el P. Es razonable que al no intentarlo y verlo no lo creas. Pero déjame decirte, todo tiene consecuencias. Fue a los 16 años cuando todo colapsó, fueron cambios sencillos pero que los noté inmediatamente. Estaba en mi colegio cuando sucedió, un desmayo y en unos segundos en la cama de un hospital. Me diagnosticaron leucemia. La niña, la cual llamaba Pat, también cambió, dejó de seguirme constantemente como lo hacía desde años, se miraba más delgada y su piel blanca comenzaba a cambiar a amarillenta, sus ojos cristalinos se volvieron grises y su sonrisa y constantemente permanecía en una mueca burlesca. Otro fue que mi familia comenzaba a verla como un fantasma. Se suponía que eso no sucedía y fue cuando me dije debía deshacerme de ella, pero no es tan fácil. Incluso cuando escribo esto siento su presencia, atrás de mí. Viendo el monitor junto conmigo y respirando en mi oído. Le pido que se marche pero ella se niega y ahora sé que estará conmigo hasta que muera o ella termine por alimentarse completamente.
Si después de eso, aún deseas crearlo, ten en cuenta las advertencias. Un tulpa es una construcción mental, un ente místico creado por un acto de la imaginación y de la voluntad, que adquiere consistencia física al ser creado. Solo tú puedes verlo, pero cuando el tulpa toma fuerza e inicia el cambio, de bueno a malo, más personas comenzarán a verlo y este se alimentará también de ellos, más de ti ya que eres su creador. Solo se puede crear un tulpa. El hecho de crear más de un tulpa acabaría por ser un suicidio, sería como bañarte en una tina llena de sanguijuelas. Si tras ese ejemplo aún así lo deseas, adelante. Ellos terminarán por sacarte toda la energía que tienes, día con día se alimentarán de ti. Paz redujo mi vida a 6 años. ¿Cuántos años te quitarán más de uno? El cambio. Debes saberlo de una vez, un tulpa no tendrá una aparición fija, al sobrealimentar a un tulpa este va sufriendo cambios, esto será inevitable, entre ellos el carácter y apariencia, llegará un día en que no siga tus órdenes y solo se alimente de ti. Aquí es cuando llegan los problemas de salud, como leucemia o ataques al corazón. Los creadores de tulpas mueren frecuentemente de uno de estos dos problemas. Tulpa 2 y el P. Ahora, te vuelvo a preguntar, ¿quieres crearlo? Si te gustó el vídeo, pulgar arriba, comenta, compártelo con tus amigos. Para más contenido, no olvides suscribirte, eso me ayudaría mucho. Sin más que decir, hasta la próxima.